Hola, buen día. Tenemos el gusto de presentar en el cuarto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad el trabajo que lleva por título Realidades y tendencias de la educación nacional y mundial en medicina veterinaria, una mirada en tiempos de pandemia. Este trabajo hace parte de la sección inicial de la tesis de doctorado que adelanta la futura doctora en Educación y Sociedad, María Elena Belalcázar Zafra, y a quien tendremos el gusto de escuchar más adelante en esta presentación, en compañía de Clara Estefany Romero Hurtado, quien les habla en calidad de orientador. Tanto María Elena como yo hacemos parte de la planta docente de la Universidad de La Salle. Durante los próximos minutos ocuparemos su atención para aproximarlos y realizar una inmersión en el tema central de investigación. Para ello hemos dispuesto el siguiente orden o el que aparece allí en pantalla. En un primer momento, la introducción, posteriormente una segunda parte que tiene que ver con los materiales y los métodos, un tercer bloque o sección que tiene que ver con los resultados y por supuesto para el cuarto bloque tocaremos todo lo relacionado con la discusión y podremos concluir en torno a nuestro asunto de investigación. Me gustaría iniciar resaltando la labor que cumplen los médicos veterinarios en el planeta, y es que, por ejemplo, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, establece que los servicios veterinarios son un bien público. Los veterinarios no solamente se ocupan de la salud y del bienestar animal, sino que también directamente intervenimos en la salud y el bienestar de la humanidad, toda vez que estamos atentos a la prevención de enfermedades que pueden ser transmitidas entre animales y el hombre. También estamos atentos a que los productos que se obtienen de los animales sean de excelente calidad para el consumo de nuestra especie, y por supuesto hoy día pues también algunas especies animales prestan la función de compañía, y eso, como se quiera, ha llevado a una mirada distinta de los animales por el soporte emocional que le puede dar a los humanos. La formación de médicos veterinarios nunca ha sido sencilla. Es una profesión que reviste unas complejidades quizás un poco mayores al de otras profesiones, porque tiene muchas aristas dentro de su formación. Por supuesto, para otras profesiones será algo similar. Pues bien, los currículos que por el momento se tienen en medicina veterinaria en nuestro país y a nivel mundial, pues se pensaron y fueron desarrollados y se ejecutan y se ejecutaron en su momento hasta condiciones distintas de pandemia. Viene la pandemia y es necesario revisar cómo estas nuevas situaciones, no solamente el hecho de que esté circulando un virus, sino todo lo derivado a esa circulación viral que puede estar trayendo para la formación de los médicos veterinarios, y cómo podemos detectar esos retos y desafíos que permitirán nutrir a los currículos actuales, modificarlos en función de lo que está ocurriendo ahora mismo y pensarlos para que puedan ser proyectados de cara a unos años, no más de 5 años, para que podamos estar revisando constantemente cómo podemos contribuir en la formación de profesionales que ejercen una función invaluable para la humanidad, de tal suerte que los médicos veterinarios pues contribuyen con una transformación social, y es a través de esa transformación social y del trabajo conjunto que se pueden detectar algunas tensiones, algunos desafíos que nos permitirán ajustar los currículos y garantizar que los futuros médicos veterinarios van a responder o continuarán respondiendo con esas funciones de las que les hablé hace unos instantes. Pues bien, para identificar si existe ahora mismo algunas tensiones o desafíos en la formación de los futuros médicos veterinarios, se proyectó una revisión sistemática con un objetivo de búsqueda: identificar las realidades y las tendencias de la educación en medicina veterinaria a nivel mundial en tiempos de pandemia. También diseñamos una pregunta de investigación que es la que aparece allí en la diapositiva. La educación en ciencias veterinarias y áreas afines se encuentra en coherencia con las situaciones actuales por las que atraviesa el país y el mundo. Esas situaciones actuales asociadas muy directamente a todo lo que ha traído consigo el coronavirus. Para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación, pues se
diseñó unos criterios de selección de los documentos y esto tiene que ver con artículos procedentes de universidades situados en la temporalidad que llevamos de pandemia para el año 2020 y para el año 2021, en el que se incluya la formación o la educación en programas de medicina veterinaria. Asimismo, diseñamos un algoritmo de búsqueda que es el que nos permitió identificar estos documentos y tuvimos en cuenta que los artículos o los documentos que fueron identificados hicieran parte de la base de datos de Web of Science. Asimismo, realizamos el análisis de la información desde dos frentes, uno de tipo cuantitativo, de modo que pudimos caracterizarlo o realizar el análisis bibliométrico correspondiente, y un segundo frente de análisis fue el de tipo cualitativo. Y estos resultados y la discusión y las conclusiones respecto de ellos es lo que nos mostrará la futura doctora en Educación y Sociedad, María Elena Belalcázar, a quien cedo la palabra desde este momento. En cuanto a los resultados del análisis cuantitativo que hace relación a la información bibliométrica, se encontraron 43 documentos, de los cuales 29 eran de acceso abierto y 14 de acceso restringido. 42 de estos artículos fueron publicados en inglés y uno en español. Los artículos publicados para el 2020 correspondían a 18 registros y para el 2021 25 registros. Los meses donde más se publicó para el 2020 fue diciembre y para el 2021 fue enero y junio. En cuanto a las editoriales, se registraron 3 editoriales donde tenían 9 registros para NDPI, 7 registros para Frontier y 5 registros para Elsevier. Entre las entidades que financiaron los estudios se encontraron el Departamento Nacional de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud también de los Estados Unidos, pero también encontramos en el Reino Unido el UCRI. Los países que más han publicado en el periodo comprendido del 2000 al 2021 fue Inglaterra con 13 registros y Estados Unidos con 12. En cuanto a las revistas del 2020 y 2021 se registran un número de 25, siendo estas el 9.30% correspondientes a la revista de Frontera en Salud Pública, el 4.61% a revistas de Frontera en Ciencias Veterinarias y en el Journal de Educación Médica. Las áreas donde más se publicaron fueron educación, salud pública y ciencias veterinarias. En cuanto a la institución de afiliación del primer autor, lo que se registra es en Inglaterra, en la Universidad de Liverpool y en la Universidad de Edimburgo en Escocia. Ahora bien, desde lo cualitativo, los resultados se mostraron en 2 categorías. Una, la educación veterinaria en tiempos de pandemia, y aquí básicamente pudimos observar que el grueso de los documentos fue revisar en las escuelas de medicina veterinaria el impacto en la enseñanza virtual en estas escuelas. Pudimos evidenciar artículos donde nos mostraron este impacto como tal en diferentes áreas de la escuela veterinaria. También otra categoría que estuvimos analizando fueron esos desafíos de la educación veterinaria después de la pandemia, y todos los documentos rastreados mostraron una preocupación por esos retos de la educación específicamente en medicina veterinaria. Pudimos ver que los artículos estaban relacionados a la parte académica, pero también emergían otros problemas también, tales como el número de estudiantes matriculados, como el impacto psicológico y emocional que ha tenido la pandemia en los estudiantes de medicina veterinaria. Sin embargo, no se evidenciaron artículos donde midieran estas otras categorías. Bueno, en cuanto a la discusión y conclusiones, vamos a dividirlo en 3 momentos. El primer momento, y aquí es importante resaltar el número de artículos escasos que encontramos respecto a el impacto
impacto de la enseñanza tras la pandemia en las escuelas de medicina veterinaria. Sin embargo, aquí cabe resaltar varias cosas. La primera cosa es que los autores preferían hacer estas publicaciones en revistas especializadas de medicina y de medicina veterinaria y de educación. Y estas revistas se encontraban categorizadas básicamente en cuartil 1 y cuartil 2. Otra característica importante que se evidenció en el estudio fue ese impacto de la pandemia en la educación en medicina veterinaria. Y aquí básicamente pudimos evidenciar que todos los estudios que encontramos estaban relacionados básicamente a procesos de enseñanza, a procesos de aprendizaje, básicamente apoyados en línea, y se evidenció que no es fácil. Los estudiantes reportaron que no era fácil, que se generaba tensión, particularmente por las necesidades de cumplir con las expectativas en las competencias en medicina veterinaria y los retos en la educación. Bueno, en cuanto a los retos que está enfrentando la educación en medicina veterinaria, nos obliga básicamente a trabajar en todos esos sistemas educativos que permitan que los estudiantes puedan desarrollar actividades prácticas con apoyo en las tecnologías, teniendo en cuenta la accesibilidad de todas estas, que de una u otra forma reflejan el estado de equidad de los gobiernos y de las instituciones educativas frente a los desafíos que plantea la emergencia sanitaria. Es preciso trabajar en esos nuevos escenarios que perduren posterior a la superación de la crisis actual por la emergencia sanitaria y que sean viables para escenarios similares o futuros. A continuación los dejo con la bibliografía y les agradezco su atención. Muchas gracias.